Muy buenos días, amada iglesia. Bendiciones de parte del Señor para todos. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a disfrutar el estudiar en esta mañana este tema que de alguna manera lo estamos continuando. Estudiamos hace algunos días el peligro básicamente de malcriar a nuestros hijos, el peligro de alcahuetear a nuestros hijos, y estuvimos en el primer libro de Samuel estudiando la historia bíblica de Elí juntamente con sus hijos. Y hoy quiero, hermano, que vayamos a las Escrituras una vez más para mirar el proceso bíblico, cristocéntrico de criar a los hijos. Y quiero hoy, hermanos, no poner una carga sobre usted que ni siquiera yo soy capaz de cargar, como dice la Biblia. Porque al igual que todos ustedes, soy padre, esposo, pastor, siervo del Señor. Pero sí quiero, hermanos, que en lugar de una carga, realmente nosotros hoy miremos cómo es que el Señor nos cría a nosotros al mirar cómo crió a Jesús. Porque todos los principios que quiero mencionar hoy o que la Biblia nos muestra es la manera como el Padre Celestial crió a Cristo Jesús. Y no hay otra manera de criarlo, de criar hijos, sino a la manera en que fue criado Cristo. No hay otra manera. Y no hay un padre que realmente sea padre como el Padre Celestial, de tal manera que el mismo Padre dice: no llaméis padre a nadie en la tierra porque solo hay un padre. Nosotros somos tipos de Él, muy malos tipos. Pero hay algo que quiero, hermanos, que usted y yo reflexionemos hoy. Yo me he hecho la pregunta ante el Señor: ¿cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser un buen esposo? ¿Cómo puedo ser un buen pastor? Y al mirar todo lo que la Biblia digo: Señor, no soy capaz de hacerlo. Y Dios me ha dicho: no es para ti, es para mí. Pero hay una cosa que Dios quiere que yo aprenda a hacer para poder ser un buen padre, un buen esposo, un buen pastor. Es que tome la decisión de ser un buen siervo, un buen hijo. Solo el que es buen siervo llega a ser buen señor. Solo el que aprende a ser buen hijo llega a ser un buen padre. Y en Cristo básicamente se ve cumplido todo en ese principio. Y Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y por cuanto hubo en Él esta decisión de ser siervo hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre le exaltó para ser el Señor de señores, el Rey de reyes y el esposo perfecto. Y si Dios le concediese a Cristo tener hijos, sería el Padre perfecto. Pero solo hay un Padre perfecto, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual usted y yo debemos aprender a ser hijos. Siempre les he recordado estas palabras de los padres de Sansón, Manoa y su esposa. Ellos preguntan: ¿y cuando nazca el niño, qué debemos hacer? Y el ángel les dice: obedezcan ustedes lo que les he mandado de ustedes. El resto es obra del Señor. Soberano Dios, nuestro Dios y nuestro Padre, ante ti, oh Dios, nos presentamos hoy como tus hijos, con el honor y el privilegio de serlo, pero también como siervos de Jesucristo y siervos tuyos, porque todo hijo es siervo del Padre. Pidiéndote, Señor, que la instrucción que hoy tú nos vas a permitir, nos permita a nosotros no tanto preocuparnos por ser padres, sino llevarnos a ser responsables en la función de hijos, en la función de siervos. Para que tú, oh Dios, de la misma manera que en Cristo Jesús fue hecho, tú te manifiestes a los hombres como el Padre que eres, como el Dios Todopoderoso. Porque solo tú puedes y eres el Padre por excelencia. Y solo tú puedes y serás el Padre para nuestros hijos a través de nosotros, si nos humillamos delante de ti. Pero queremos ver en las Escrituras lo que tú dices y lo que tú eres, para que eso se replique en nosotros por el poder de tu Espíritu en la obediencia a tu palabra. Edifícanos, oh Dios, en esta mañana
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vayan abriendo, por favor, las Escrituras. Y quiero que vayamos primeramente a San Juan capítulo 5, versículo 19. Porque cuando nosotros hablamos del proceso bíblico o cristocéntrico de criar hijos, vuelvo a recordarles lo que les recordé la vez pasada, cuando hablamos del malcriar hijos, les recordé que criar es llevar desde el comienzo hasta la madurez a través de un proceso. Que es lo que nosotros poco hacemos, seguir procesos. Nosotros somos pueblo que empezamos y abandonamos y no terminamos. Y el proceso con los hijos, déjame decirle, hermanos, que no termina sino con la muerte. Porque nuestros hijos nos prolongan el trabajo a los nietos, a los bisnietos. Y Dios nos dice que la obra que Él está haciendo en nosotros debe ir a los hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Por lo tanto, no es una obra para ti, sino para Él, pero a través de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que entender que criar es llevar a través de un proceso hasta la madurez. La crianza de los hijos es una tarea larga, es una tarea exigente, es una tarea cuidadosa que demanda, hermano, tiempo completo. Demanda tiempo completo. Y como Dios sabe que el hombre a quien Dios le da los hijos no puede estar de tiempo completo con los hijos porque debe ser proveedor, protector en manos de Dios para los hijos, Dios le ha dado una ayuda idónea al varón para que a través de ella Dios le otorgue hijos al varón y a través de ella los hijos nunca estén solos, sino que siempre estén bajo el cuidado y la tutoría de una esposa que se ha casado no para ser una socia del varón, sino para ser la ayuda idónea del varón, para que Dios forme el hogar y los hijos nunca estén solos y siempre sigan el proceso. El proceso. Hermanos, esta mañana escuchando la carta de Juan, Dios me permitía ver cómo Jesús siempre dijo estas palabras: no estoy solo, mi Padre está conmigo. Y si queremos criar hijos, debe existir la presencia diaria de uno de los dos con los hijos todo el tiempo. Por eso la crianza de los hijos es una tarea larga porque va hasta la muerte, exigente porque requiere 24 horas y cuidado continuo. A veces las damas dicen, se le pregunta a una mujer, ¿en qué laboras? En nada, soy ama de casa. ¿Y sabe cuál es el horario de una ama de casa? 24, 7, 30, 365. ¿O no es así? La Biblia no solo manda a alimentar a los hijos, sino a criarlos y formarlos en el Señor. Porque no es otra manera, en el Señor y conforme el Señor. El ejemplo para todos es la crianza de nuestro Señor Jesucristo por el Padre Eterno. Él lo engendró, Él lo sacó, Él lo cuidó y estuvo con Él todos los días de su vida. Por eso Jesús nunca se sintió solo. Y aunque fue abandonado por los suyos terrenales, porque nosotros somos buenos para abandonar, el Padre cumplió la promesa con Él, que aunque su padre humano le abandonara, porque José le abandonó, murió, o su madre le dejara solo, porque su madre tuvo que hacerse cargo de los demás y él quedó mucho tiempo solo, y los suyos le dejaran, con todo el Padre le acompañaría todos los días. Y hoy subió para estar al lado de su Padre, y está al lado de su Padre, y el Padre es el que está poniendo todos sus enemigos bajo sus pies para que un día Él gobierne bajo la obra de su Padre y la autoridad de su Padre, gobierne la creación. Y al final, cuando todo termine, dice la Biblia que el Hijo volverá a entregar todo al Padre para que el Padre sea sobre todos y en todos y por todos. Por eso, hermanos, quiero que miremos ese proceso cristocéntrico de criar los hijos, y vamos a San Juan 5:19 para mirar el primer punto. Los hijos se crían con el buen ejemplo de sus padres. El buen ejemplo de sus padres. Y San Juan 5:19 es claro cuando dice Jesús respondió:
Y les dijo a todos aquellos que estaban de alguna manera criticándole a él, y le dice, no puede el Hijo, escuche, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En una de las oraciones más repetidas en el mundo, y que fue una oración no enseñada para ser repetida, pero sí una oración para ser modelo de la oración, es el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y sabe dónde aprendió Jesús a hacer lo que hizo en la tierra? En el cielo. ¿Y sabe de quién lo aprendió? De Dios Padre. De Dios Padre. Tristemente, hermanos, nosotros tenemos mucho en contra como hombres, porque aparte de nosotros ser pecadores, nuestros hijos nacen pecadores. Aparte de nosotros ser rebeldes, nuestros hijos nacen siendo rebeldes. Y tenemos en la Biblia hombres como Samuel, un buen hombre, temeroso de Dios, ejemplo en todo, pero sus hijos le salieron torcidos. De Elí no sé, la Biblia no dice cómo fue el ejemplo de Elí, pero Samuel tenemos el ejemplo que se paró frente al pueblo y dice, ¿en qué ustedes me pueden a mí criticar? Y ninguno pudo criticarle. Pero sus hijos se torcieron. ¿Y fueron malos hijos? Pero Jesús fue el Hijo perfecto que decidió ser Hijo perfecto porque decidió solo hacer la voluntad de su propio Padre. Mi hijo tiene un padre imperfecto, pecador y rebelde como yo. Porque los únicos que conocen cómo soy yo son mi esposa y mis hijos. Ustedes medio. ¿Cierto? Y ustedes me critican a mí sin conocerme. ¿Qué tal si me conocieran? Pero mis hijos me conocen. ¿Cierto? Saben lo que predico aquí y lucho por predicar aquí, no lo que quiero, sino lo que la Biblia dice. Y ellos saben que no soy capaz por mí de obedecer todo lo que la Biblia dice y todo lo que predico. Pero aún así entiendo que debo predicarlo, aunque no sea capaz de vivirlo. Pero Dios me dice a mí y a ustedes como padres y como hijos y como siervos que los hijos y los siervos se crían con el buen ejemplo de su padre o de su amo. Hermano, y el único que tiene un buen ejemplo para dar es Él. Por eso si usted y yo no tenemos una buena relación con Dios, nuestros hijos nos verán a nosotros y no a Él. Y lo que Dios quiere es que nuestros hijos lo vean a Él y no a nosotros. Por eso, hermanos, como les dije al principio, se trata de ser siervos. No puede el Hijo, escuchen, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace al Hijo. Y yo me hago la pregunta, ¿cuándo mi hijo ha visto en mí algunas cosas que yo veo en él? Y posiblemente las ha visto, pero muchas de las que ellos hacen también las han copiado de sus amigos y de lo que ellos mismos deciden hacer. Pero yo soy responsable de lo que yo hago. Por eso la Biblia dice, o habla de la importancia del buen ejemplo. En Gálatas, vamos a Gálatas por favor, capítulo 6, versículo 7. Dice las Escrituras de la siguiente manera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo quiero que hoy, hermanos, usted y yo, no para culparse, sino para arrepentirnos. Porque la verdadera obra de Dios en nosotros, al concedernos conocer la verdad, no es culparnos, hermano, es arrepentimiento. Satanás usa la predicación de la palabra para culpar, sembrar y dañar. Pero Dios nos otorga la verdad para arrepentimiento, para que nosotros confesemos a Dios nuestros pecados y confiemos en que Él es poderoso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia que el ejemplo es completamente importante en la crianza de los hijos, pues todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Dios Padre sembró una conducta perfecta en el Hijo perfecto y el Hijo llegó a ser el Hijo que no le desagradó en nada. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo en quien yo me complazco. Y es interesante, más adelante lo vamos a ver, porque el Hijo tomó la decisión de solo complacer a su Padre. Y qué bueno que nosotros pudiéramos tener hijos
que realmente decidan complacer a sus padres complaciendo a Dios. Y que decidan sujetarse a sus padres, no ser rebelde, no pecar por amor al Padre y por honrar a su propio Padre terrenal. Pero también dice Proverbios 17:6, el valor del buen ejemplo. Proverbios 17:6 dice que la honra de los hijos son sus padres, o la vergüenza también de ellos. Hoy en día tenemos una generación muy soberbia, que es difícil a veces darle la talla y ser el padre que ellos quieren, porque son demasiado soberbios y arrogantes. Pero qué bonito cuando el hijo se deleita en el padre y el padre se deleita en el hijo. Y cuando los dos se ponen en mutuo acuerdo para hacer una sola cosa, lo correcto. Y por eso el texto de Proverbios capítulo 17, versículo 6 dice, la honra de los hijos son sus padres. La honra de los hijos son sus padres. La palabra allí es el orgullo de los hijos son sus padres. La honra, el deleite debe ser así. Como Cristo se deleitaba en su propio Padre y decidió honrar a su propio Padre. Hermanos, esta es la función tuya y la función mía como hijos. Porque aunque hablamos desde el punto de vista de padres, esa es nuestra responsabilidad como hijos. Pregunta, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha dado mal ejemplo? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha enseñado a hacer algo de lo malo que nosotros hacemos? A ninguno. Por eso todo lo malo que hacemos es nuestra responsabilidad. Nuestro Padre, ¿para cuántos de ustedes Dios, el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es motivo de orgullo y de honra para ti? Por eso es interesante los ejemplos que nuestro hermano Leonardo colocaba hace un rato en el tiempo de la dirección. José honró a Dios Padre, no a su propio padre, sino al Dios Padre. La mayoría de nosotros educamos hijos sin Dios. Moral, solamente moral, no temor de Dios. Y la mayoría de nuestros hijos tienen miedo de hacer las cosas cuando nosotros no estamos. Pero cuando nosotros estamos, pero cuando no estamos, cada uno hace lo que bien. ¿Sabe por qué? Porque han aprendido a tenerle temor al papá o a la mamá, pero no al Dios invisible, al Padre invisible. Hermanos, como dijo alguno, qué bonito que nuestro hogar fuera como es aquí en este lugar. Pero la realidad no es así. Por eso Efesios 5:1 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, estoy plenamente convencido que si yo mejorara como hijo, mejoraría como padre. Si yo mejoro como hijo, mejoro como esposo. Y si yo mejoro como hijo, mejoro como pastor. Si mejoro como hijo, mejoro como hermano. ¿Sabe por qué? Porque reflejaría la vida de Cristo en mi vida. Y Dios podría decir de mí lo mismo que dijo de Cristo. Este es mi hijo, quien me complace. Y vamos también, por favor, a Tito 2:7. Perdón, a Proverbios 27 primero. Proverbios 27. Porque la herencia, como dijo el hermano, no es la fe, es el buen ejemplo. El buen ejemplo. Que uno pueda decirle a los hijos, me han visto a mí hacer eso, me han visto a mí decir eso. Es el buen ejemplo. De hecho, es el buen ejemplo tiene como base la fe, las convicciones. Pero Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice, camina en su integridad, ¿quién? El justo. Y sus hijos son dichosos después de él. Porque el justo puede pararse como Pablo se paró frente a sus discípulos y le dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Lean como yo, oren como yo, congréguense como yo, visiten como yo, amen como yo, perdonen como yo, corrijan como yo, actúen como yo. Y ese es el ejemplo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso Jesús hizo todo para honrar al Padre, pero al mismo tiempo lo hizo para darnos a nosotros una herencia de buen ejemplo. Y dice, como yo he hecho, hacedlo también vosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren mejorar como padres? Entonces, ¿en qué debemos mejorar? En nuestra vida como hijos.
como hijos de Dios, pero también como hijos de nuestros padres. Porque los que tenemos padres vivos todavía tenemos que aprender a aplicar nuestra responsabilidad como hijos delante de nuestros padres. Si yo no me acuerdo de mis padres, ¿mis hijos se acordarán de mí? Si mis hijos no me ven a mí hablando, llamando a mis padres, preguntando por mis padres, ¿ellos se acordarán de preguntar por mí? No, porque no les he dado el ejemplo correcto. Si ellos no me ven a mí orar, si no me ven a mí estudiar, ¿ellos lo harán? No, no lo harán. Aunque ellos pueden tomar la decisión también. Ellos pueden tomar la decisión porque han recibido el conocimiento de no hacer lo que el padre hace mal, pero también pueden tomar la decisión de hacer lo que el padre hace bien, o no hacerlo, o no hacerlo. Por eso nuestra oración por los hijos debe ser todo el tiempo. Y una cuarta razón de cómo debemos criar hijos, o por qué debemos criar los hijos con el buen ejemplo, es que las áreas del buen ejemplo que nosotros debemos enseñar a ellos son abundantes en la Biblia. Porque no solamente es serlo, sino enseñarles a hacerlo. Papá, ¿cómo es que usted logra leer la Biblia todos los días? Venga, hijo, yo le enseño. ¿Cómo es que usted logra tener buena administración y le alcanza la plata para todo? Venga, yo le enseño. ¿Cómo es que usted hace esto o aquello? Venga, yo le enseño. Porque el principio de la Biblia es, si soy buen ejemplo, puedo decirle al hijo, aprended de mí. Como Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Por qué? Porque él aprendió del Padre, que es manso y humilde. El Hijo dice, como el Padre me ha amado, yo los he amado. Ámense ustedes los unos a los otros. La pregunta que tengo para ustedes esta mañana es, ¿de quién estás aprendiendo? Si usted está aprendiendo de mí solamente y no del Señor, vas a aprender algunas cosas buenas de mí, pero también vas a aprender cosas malas de mí. Porque aún no he sido perfeccionado, aunque voy hacia allá, aún no he sido perfeccionado en plenitud. Y el día que yo sea perfeccionado en plenitud es el mismo día que Dios tiene programado para perfeccionarle a usted. ¿Cierto? Por lo tanto, como dice Efesios, aprendamos de Cristo. Aprendamos de Él y tengámoslo a Él como modelo. Hay personas en las iglesias, de la iglesia en general, que dice, yo no voy allá por fulano de tal. Ah, no, si allá son como fulano de tal, ¿para qué ir? Escúcheme, estimado hermano, porque Satanás va a colocar eso en su corazón. Encontrar los errores en cualquiera para excusarse usted y justificar su irresponsabilidad al tomar una decisión equivocada. El único modelo que Dios ha puesto para ti y para mí es Cristo Jesús. Y aunque yo debo ser modelo para usted, yo no soy su modelo. Sigue siendo Cristo Jesús, el tuyo y el mío. Yo tengo responsabilidad de ser modelo para ti en todas las áreas que Dios me lo demanda y en todas las áreas en las que Dios me ha puesto al frente de ustedes. Pero el modelo para mi esposa, el modelo para mis hijos y el modelo para usted no soy yo. Es Cristo Jesús y es mi modelo. Al que quiero parecerme, pero aún no me parezco en la vida práctica, aunque posicionalmente lo soy. Por eso voy a mencionar algunas áreas rápido en las que nosotros debemos ser ejemplo a nuestros hijos. Tito 2:7 dice, Pablo le escribe a Tito y le dice, preséntate tú, escuche, preséntate tú en todo, escuchen, ¿cuánto? Como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y mostrando seriedad. Miren, hermanos, hemos repetido esto, pero algunos no quieren. Escuchen, hermano, algunos de ustedes no quieren. Y de todo el cuerpo tampoco. No se puede llegar a estar preparado para hacer ejemplo en todo si usted no es enseñado por la Escritura todos los días de su vida. Si usted no es discípulo de alguien que sea maestro, usted no llega a ser ese modelo que debe ser. Porque la Biblia es muy clara, que Dios estableció pastores, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar a los santos, para que cada santo a través de la Escritura sea enseñado, corregido, redarguido e instruido, a fin de que sea perfecto, enteramente ¿qué? Preparado para ser ejemplo en toda buena obra. Jesucristo fue entrenado por el Padre, entrenado humanamente para ser el modelo de todos y costó mucho trabajo tanto al Padre como al Hijo. Todo el tiempo hubo esto. Así que voy a mencionar 7 cosas rapidito en las que debemos
ser modelo. Primero, en la vida de devoción a Dios. No en devocionales, sino en la vida de devoción a Dios. ¿Qué es la palabra devoción? Alguien que tiene en cuenta a Dios en todo lo que hace, dice, piensa, reacciona. Una vida de devoción, como dice Mateo 6:33, busca primeramente y su justicia y todo lo demás. Pero si usted y yo nos levantamos primero, levantando los hijos porque hay que trabajar, porque hay que desayunar, en lugar de levantarlo para que oremos, ¿qué enseñanza les estamos dando? Si al acostarnos ellos nos ven siempre pegados al televisor y no a la palabra, no al Señor, ¿qué ejemplo les vamos a dar? ¿Qué ejemplo les vamos a dar? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. La mayoría de los niños se levantan y los levantamos con prisa porque hay que ir a estudiar, pero no porque hay que ir a la presencia de Dios. Acuéstense rápido porque hay que madrugar a estudiar o a trabajar. Y la mayoría los reunimos para miles de cosas, menos para buscar del Señor. Por eso, como hablábamos hace un rato, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan. Y nosotros se lo impedimos con demasiadas cosas. En estos tiempos el mundo trabaja para que sus hijos estén en la escuela, en inglés, en deporte, en natación, en cuanta cosa ellos quieran, a fin de que usted no tenga tiempo para nada ni para sus hijos, pero esté ocupado de tal manera que no tenga tiempo para Dios. Y la mayoría de sus hijos tienen uniformes, guayos, tienen de todo, pero no tienen una Biblia. Y el papá tiene para todo, menos para instruirlos en las cosas espirituales. Y si les ponen una tarea en la iglesia, el papá dice, haga primero la tarea de la escuela y de todo antes que la de la iglesia, para enseñarles a los hijos que es más importante el mundo que Dios. Y todo lo que hay en el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Segundo, el contentamiento material. Esto lo enseña el papá con los hijos con el ejemplo. Si usted vive preocupado todos los días por las cosas terrenales, sus hijos van a vivir preocupados por las cosas terrenales. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres, padres, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, yo nunca los desampararé y yo nunca los dejaré. Escúchame, hermano, déjame decirte, no es por lo mucho que usted trabaje, es inútil madrugar a trabajar y irse tarde a trabajar, a acostar y comer pan de aflicción, porque Dios bendice es al que le sirve y le honra. ¿Qué ejemplo les estamos dando a ellos? Aunque algunos pueden amar, aunque se les dé buen ejemplo, pueden amar más el dinero y el mundo que a Dios, porque hay necedad en el corazón de los muchachos. Tercero, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Vamos allí, por favor, 2 Tesalonicenses capítulo 3. En el versículo 10, es interesante, hermanos, cómo la Escritura tiene para nosotros dirección e instrucción en todo. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, dice el apóstol Pablo, os ordenábamos esto, ¿qué? Si alguno no quiere trabajar. Mira, hermanos, con amor y temor les digo, la mayoría de nosotros estamos criando hijos perezosos. Les estamos dando todo sin que a ellos les cueste nada, 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 nada. Ellos se meten al baño y gastan cuanta agua quieren y cuanta luz quieren y nunca pagan un recibo, entonces van a seguir botando agua. Comen lo que se les pone en la mesa, pero nunca traen nada a la casa. Se acaban un cartón de huevos en 2 días, pero no compran uno. Escuche, el que no trabaja y no aporta, dice la Biblia, no debe comer. Comen, no lavan un plato. Duermen, no tienden una cama, porque tienen 2 esclavos en casa que les hacen todo. Sus padres. Que aprendieron de sus propios padres, que los padres no les hacían nada de eso, sino que los mandaban a ellos. Y entonces dicen, como yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí. Si usted no hubiese sufrido, no tendría lo que tiene hoy, ni valoraría lo que tiene hoy. Cosa que sus hijos, si usted muere hoy, ellos lo acabarían en 2 por 3. Porque nunca aprendieron de padre y madre
que si no hay sudor, no hay comida, que si no hay labor, no hay alimento. Escúchenme, hermanos, el trabajo lo aprenden en casa. Y tristemente hoy en día la mayoría de padres quieren esperar que sus hijos sean profesionales para trabajar. No, la Biblia enseña que el niño debe trabajar aún desde el vientre. Hay que decirle quieto, quédese quieto, a dormir. No es tiempo para estar ahí dando vueltas. No, es a dormir. Oh, ¿qué pasó, muchachos? No los deje dormir tanto. Quiero sentirlo por aquí. Es tiempo, es día. Hermanos, desde el vientre deben aprender el trabajo. Como les he repetido, Dios dio instrucción y permitió que el niño nazca y quiera comer del seno de su madre. Y lo primero que hace el niño, o una de las cosas que el niño hace al comer del seno de su madre, es sudar para sacar la leche de allá, porque le toca trabajar y hacer fuerza, aunque a la madre le toque sufrir. Aprende el trabajo. La mayoría de los niños hoy en día están siendo criados haraganes, perezosos y zánganos. Y los padres están siendo esclavos de sus hijos cuando los hijos son los siervos de los padres. Jesús nunca fue Señor en la tierra siendo Señor de todo. Fue siervo todo el tiempo de su Padre y a favor de todos. En Proverbios capítulo 13, versículo 11. Y también allí en Proverbios 3, 9, creo que este texto de 3, 9 y 10 es 2 de Tesalonicenses también. Proverbios 13, 11, la Biblia dice estas palabras. ¿Están allí? Dice, las riquezas de vanidad, ¿qué hacen? Disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, ¿qué? Las aumenta. Escuche, hermano, déjame decir de todo corazón, todo lo que los hijos reciben sin saber cuánto cuesta, ¿sabe qué son? Riquezas vanas para ellos. Se le vuelven viento en las manos. Y nosotros estamos tratando de darle a los hijos todo, cicla, moto, carro, todo lo que, sin que a ellos les cueste nada. Y todo lo destruyen. Le dura poco. Porque la Biblia es clara. Las riquezas de vanidad se disminuyen, pero el que recoge, el que trabaja todos los días y recoge en un proceso con mano que labra, realmente no se le disminuyen, sino las aumenta. Las aumenta. La mayoría de hijos saben echar pata al carro, que no saben echarle ni agua, ni gasolina, ni nada de eso. ¿Por qué eso lo hace papá? Y en 2 de Tesalonicenses 3, vamos allá, otra vez, donde estábamos hace un momento. El capítulo 3, versículos 9 y 10. Porque tengo una confusión aquí en mi bosquejo. Déjeme un momentico, voy para allá. No, está bien, hermano. Estoy confundido aquí, ya regrese. A Proverbios 3, pero allá podemos leer Tesalonicenses también. Proverbios 3, 9 y 10, ¿qué dice estas palabras? Honra a Jehová con tus bienes, varón, y eso hay que enseñar a los hijos. Y hónralo con las primicias de todos tus frutos. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera se irán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares se rebosarán de mosto. Mira, hermanos, qué maravilloso este texto. Si el hijo ve al padre realmente honrando a Dios con lo que tiene y reconociendo que todo lo que tiene le pertenece a Dios y dando de lo que Dios le ha dado, él aprenderá y Dios le aumentará. Escúchame, hermano, déjame decirte de todo corazón, el trabajo no da plata. El trabajo solamente es un vehículo para que Dios nos bendiga con lo que necesitamos. La fuente de toda bendición, ¿quién es? Dios. Y Él es el que tiene poder para dar o quitar riquezas a los que le honran o quitársela a los que le deshonran. Hijo perezoso, hijo pobre. Hijo comelón y bebedor, hijo pobre. ¿Dice la Biblia eso o no? Y padres esclavos de ellos. Quinto, hay que enseñarles el ejercicio de la autoridad. En 2 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. El Señor, a través de Pedro, dice, Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente.
La mayoría de los hijos hacen las cosas porque se les manda, no porque han aprendido. Y no lo hacen con alegría, lo hacen porque les toca. Y tristemente en la iglesia es lo mismo, hermano. La mayoría de ustedes, y digo de ustedes porque la verdad yo no soy así. Yo no hago las cosas porque me tocan. Hay ratos que con molestia las hago, sí. Pero no porque me toca, sino le digo molestia porque a veces otros no la hacen y uno le toca reemplazarlos. Pero la mayoría de los cristianos hoy en día, por ser rebeldes como siervos, hacen las cosas solo porque les manden o porque les toca, pero no porque han aprendido a honrar a su Padre. A honrar a su Padre. ¿Para cuántos de ustedes venir a un culto es honrar a Dios? ¿Para cuántos leer la Biblia, visitar a un enfermo, perdonar, cuidar, ayudar, no chismosear, es honrar a Dios? Qué bueno. ¿Y para los demás? Medítenlo, hermanos. Porque el ejercicio de la autoridad, el someterme a la autoridad, hacer lo que me mandan y hacerlo voluntariamente, se aprende en casa. Tristemente, hermanos, hoy en día la mayoría de padres están criando a los hijos como negociantes. Hijo, láveme la loza y lo dejo salir. Bárrame la casa y le doy para los helados. Y si no se les da, no hacen nada. Y los están criando como asalariados. Todo por la paga y nunca por amor o por gratitud. Y el texto es muy claro cuando dicen: apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Padres, dando ejemplo, cuidando de ella, no por fuerza ni por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre estar a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Para decirles, háganlo como yo lo hice, o para decirles, cuando me vieron a mí, hacerlo. Jesús se para frente a su pueblo y le dicen: ¿de qué me acusan? ¿De lo que he dicho o de lo que he hecho? Y ellos dijeron: ni de lo que has dicho, ni de lo que has hecho. Porque era autoridad en lo que decía y en lo que hacía. Sus palabras eran sus hechos y sus hechos eran sus dichos. Qué hermoso ejemplo. Pablo también llegó a ser así después de mucho tiempo. Y tú y yo podemos llegar a hacerlo así después de mucho tiempo también. En 2 de Pedro 3:18 muestra otra razón en la que vemos el ejemplo. Es en el estudio secular y espiritual. 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, cada uno de nosotros crezca en la gracia y crezca en el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces sabemos de todo, hasta eternidad de gallinas, como dicen por ahí, pero no de las Escrituras. Papá, esto no tenemos respuesta. Papá, aquello no tenemos respuestas. Porque no somos alumnos de Dios. Si no es alumno de Dios, su hijo no será alumno suyo. Si usted no es discípulo de Cristo, su hijo no será discípulo tuyo, será discípulo de otro. ¿Por qué muchos hijos terminan en las bandas, en los grupos, bandoleros, digamos así? Porque allí encuentran quien les enseña, quien les guía, quien los escuche. Y a veces en la casa no tienen quien. Porque no estamos ahí. Y por último, en este punto, Amós 2:4. En la constancia en el carácter. ¿Saben que los hijos, sea mujer o sea varón, aprende el carácter de su propio padre y no tanto de su madre? Porque el carácter de la mujer es voluble. El carácter del padre debe ser estable, aunque hoy en día tenemos un carácter voluble en la mayoría de hombres. Amós 2:4 dice: por 3 pecados de Judá, escuche, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Primero, porque menospreciaron la ley de Jehová. Escuche, el carácter de un hijo se forma cuando el padre respeta la ley de Dios. 2, cuando guarda sus ordenanzas. Y 3, cuando no hace errar a los demás con mentiras. O cuando no se va en pos de ídolos, como lo hicieron sus padres. Porque Amós dice: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus, esto es, ídolos. Y nosotros no tenemos ídolos como de la Virgen María, de Pedro, de Juan, pero tenemos ídolos como el celular, como el trabajo, ídolos como el del carro, miles de ídolos que nosotros tenemos, el estudio y miles de cosas. Todo lo que sea terrenal y me controle es un ídolo para mí.
A veces el ídolo suyo es llevar a su empresa hasta donde yo quiero, pero no su casa, no su hijo. Y erramos, hermanos, erramos demasiado. Lo segundo que quiero que veamos hoy es que los hijos se crían en disciplina bíblica. Hermano, mire, si no hay dolor, no hay progreso. Si no hay dolor, no hay progreso. Vamos a verlo en Cristo. Hebreos 5, versículos 7 y 8. Cristo, el Hijo perfecto. A mí me ha llamado mucho la atención esto y me ha retado, hermanos, en cuanto a mí como hijo de Dios. Si el Hijo de Dios, Cristo Jesús, siendo perfecto como hombre, necesitó disciplina y dolor para ir a la madurez, ¿cuánto necesitaré yo? Si Cristo tuvo que sufrir para aprender la obediencia, ¿cuánto tendré que sufrir yo? Y Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, pónganse de pie un momentico, hermanos, para que descansen. Levántense, hermanos, por favor. Relájense para que de pronto el calor de aquí adentro y el frío de afuera no haga que les suceda como Eutico. Se caiga de la silla y no sé si el Señor me dé fe hoy para orar y levantarlos entre los muertos. ¿Están ahí? Hebreos 5, 7 y 8. Es interesante, hermanos, y quiero que usted y yo pongamos bastante cuidado a la lectura realmente de este texto, porque es lo que sucedió netamente en Jesús siendo hijo perfecto. Leamos. Y aunque era hijo, 7, yo pasé al 8. 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otra vez el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siéntense, hermanos. Hermanos, la sociedad en que estamos nos ordena negarle la vara a nuestros hijos. Y usted, en la ignorancia de su corazón y en el engaño de Satanás, queremos que nuestros hijos no sufran como nosotros sufrimos. Y quitarles a ellos ese privilegio de manera correcta es no amarlos. Escuche, es no amarlos. Si no se infringe dolor, no hay educación. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si como pastor no los corrijo a ustedes, ustedes no aprenden. Si no los amonesto, los exhorto y aún los entrego a Satanás si es necesario, no aprenderán. Seguimos los mismos hábitos pecaminosos porque no hay disciplina. Si usted no se dispone a un proceso de formación, nunca madurará, se quedará siendo un niño y será un problema para la familia. Porque todos los que no maduran se convierten en el problema de la familia y hoy lo llamamos las ovejas negras. ¿Quién es la oveja negra de su casa? Y algunos, yo, no, casi nunca decimos yo. Mi hermano, fulano de tal, el haragán, el que todo, el papá, mamá y los hermanos, todos trabajan para él. Él no lava, él no plancha, todos lavan y planchan por él. Él no trae, pero él come de todos, ¿cierto? Se van de paseo y él no lleva nada cuando todos llevan y al final todo le dan. No fue educado, no fue entrenado, pero todos terminan siendo esclavos de él. La Biblia dice, Cristo en los días de su carne, mientras que estuvo en el cuerpo humano como nosotros, aunque él sigue en un cuerpo humano pero glorificado, pero en un cuerpo de debilidad como el nuestro, sin pecado, es interesante que él hacía esto, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor. Y esto no se lo hemos enseñado a nuestros hijos, que ellos deben rogar y suplicar, porque están en un cuerpo de pecado y en un cuerpo de muerte y en un cuerpo de destrucción y en un cuerpo donde pueden ofender a Dios. Y nosotros no le hemos enseñado a ellos que deben rogar y suplicar a Dios misericordia, cuidado, protección. Y dice que le rueguen a Dios que los puede librar de la muerte. Y él, al hacerlo, fue oído a causa de su temor reverente, porque temía a Dios, a su Padre. Y aunque era hijo perfecto, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermano, mire, la disciplina bíblica es tanto formativa como correctiva. Y se necesitan las dos. Se necesitan las dos. Escúcheme, hermano, cuando usted le dice a su hijo, cuando yo le digo a mi hijo, haga lo que usted quiera, perdimos el proceso.
Mire, la mayoría de nosotros como padres vivimos en pro de los hijos, cuando son los hijos los que deben vivir en pro de los padres. Nosotros nos paramos frente a nuestros hijos y decimos, hijos, ¿qué quieren comer? No, hermanos, usted debe levantarse, hacer el desayuno y decirle, hijos, vengan a comer lo que Dios proveyó. Hijos, ¿a dónde quieren ir? Y ustedes terminan detrás de los hijos y pagando lo que ellos quieren. Y ellos no aportan nada. Todo eso es desobediencia a las Escrituras. Jesús es el modelo de hijo, y el modelo de hijo y el hijo que quiere honrar a Dios Padre dice, papá, ordene, yo obedezco. Dígame lo que hay que hacer y yo lo hago. Porque el Hijo del Hombre no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad de su propio Padre. Pero usted debe saber qué es lo que Dios quiere y lo que Dios ordena, estarlo haciendo y ordenar para hacerlo y vivir el uno con el otro sabiendo que vamos a errar porque no somos Dios. Pero Dios sigue obrando en nosotros para que realmente hagamos lo que debemos hacer. Hermanos, bueno, creo que el tiempo no me va a alcanzar, pero tenemos vida todavía. Efesios 6:4. Vamos a centrarnos en Efesios 6:4 y Hebreos 12. En Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando dice, padres, no provoquéis a ira, ¿a quién? Mire, hermanos, escúcheme. Una de las mayores maneras de provocar a ira a un hijo no es darle vara, es no dársela. ¿Y sabe cuándo va a provocar la ira de su hijo? En el tiempo en que él llegue a su vejez, si Dios lo deja llegar. Porque ¿cuántos de ustedes, alcen la mano los que agradecieron la vara de sus padres en su niñez? Alcen la mano los que agradecieron allá, cuando eran niños. Que le dijeron a papá, gracias, aquí está mi nalga, péguenme. A ver, ¿cuántos? No. Pero ¿cuántos le agradecen hoy? Ay, sí. Escuche, ninguna disciplina en el momento es causa de gozo. A nadie le gusta, ni a usted ni a ellos. Pero da fruto apacible a aquellos que en ella han sido entrenados. ¿Cuándo? Lo que dice Proverbios clarito, lo que dice la Biblia se cumple, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. ¿Cuándo es que el hijo agradece? Cuando llega la vejez. Y especialmente cuando se casa y tiene hijos. Dice, ay papá, gracias papá. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que usted le agradece a su padre, que lo trata el mundo de atarbán y de mal padre, porque le dio. Y usted le agradece, gracias papá por pegarme, pero hijo, yo no te voy a pegar a ti. ¡Qué tristeza! Las decisiones que nosotros tomamos basados en una sociedad corrupta, en lugar de obedecerle a un padre perfecto. Que le dio vara a su hijo que era perfecto, y que tiene que darle vara a usted y a mí que somos imperfectos. Dice Efesios 6:4, la disciplina se aplica desde los primeros años del niño. Hermana Vivian, hermana Vero, ya se volvieron internacionales por acá. Deben estar disciplinando a sus hijos teniendo ustedes una vida disciplinada. Sus bebés van a saber qué es día y qué es noche si ustedes aprenden a respetar los horarios de Dios. Van a aprender a trasnochar y a gastar tiempo en la medida que ustedes malgasten y pierden el tiempo. Van a aprender desde allá si la Biblia es importante, si ustedes toman la Biblia como importante. O van a aprender que el televisor y el celular es importante si ustedes toman el celular por encima de la palabra de Dios. Van a aprender a congregarse si ustedes se congregan. Van a aprender todo dependiendo de lo que ustedes hagan, sientan, piensan, deciden, coman, reaccionen desde el vientre. Y van a ser esponjas que todo lo que ustedes están haciendo en ese momento ellos lo van a aprender como verdad. Y cuando nazcan van a empezar a verificar si es verdad o no y los van a juzgar a ustedes como veraces o mentirosos. Porque llegará la hora en que podrán razonar y decir si papá o mamá tenían razón o no. Escuche, la disciplina se aplica desde los primeros años del niño. Y los niños, ¿dónde empieza su vida? No cuando nacen, sino cuando son fecundados en el vientre de mamá. En el momento en que el óvulo y el esperma se unen, empezó a ser una criatura que tiene vida y empieza a tener conciencia. Tanto que ellos pueden ver a Dios obrando en ellos. ¿O no dice la Biblia? Mi embrión vieron tus ojos.
¿Desde dónde el hijo puede conocer a Dios? Desde allá. ¿Y dónde conocen todo? Desde allá. Y básicamente hasta los 7 años usted tiene mucha oportunidad de formar el carácter de los hijos. De ahí para adelante se complica. Pero si los 7 primeros años de edad, incluyendo los 9 meses de gestación, los aprovechamos, hermanos, vamos a ganar mucha ventaja. Y los que no lo hicimos, la misericordia de Dios puede cambiar toda esa situación. Pero nos toca humillarnos delante de Dios. ¿Qué dice Proverbios 13:24? Mire lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo. Alcen la mano los que sinceramente saben que aborrecen a sus hijos. Porque no los castigan, no los corrigen y los dejan hacer lo que quieren. Viven en su casa y creen que porque te cumplieron más de 18 pueden hacer lo que quieran, ir donde quieran, comprar lo que quieran, como si pudieran. No pueden, es que nosotros les damos permiso. Pregúntame, hermanos, respóndanla por favor. ¿A qué edad Jesús tomó decisión de hacer lo que quería? Pregunta, ¿usted es seguidor de Cristo? Entonces, ¿a qué edad tiene permiso para hacer lo que quiera? ¿A qué edad tiene permiso para salirse de la autoridad de su padre? Mire a Cristo. Él es el ejemplo para nosotros. Creció, maduró, cumplió la tarea y fue a sentarse al lado del Padre bajo la autoridad del Padre hasta que el Padre le diga reine, y va a reinar para la gloria de su propio Padre. Y si usted se atreve, como dijimos esta mañana, a decir que es hijo de Dios y siervo de Cristo, Cristo es el modelo. Cristo es el modelo. Y si no estamos bajo la autoridad de que Dios nos puso para honrar, Dios no nos honrará. Y todo lo que busquemos, Dios lo esfumará, porque no le estamos honrando a Él, al honrar, al deshonrar a nuestros padres. Y eso también lo digo, hermano, como hijos, porque nosotros deshonramos a Dios todos los días de nuestra vida, haciendo lo que queremos y haciendo cosas sin tenerlo en cuenta a Él. Salimos como los hijos, cerramos la puerta y ¿por dónde cogió? Llámelo por celular, ¿dónde está? No, hermanos. En Efesios 6:4 también dice, hijo, padre, criarlos en disciplina, ¿y qué? Y amonestación del Señor, ¿cierto? Porque cuando dice, padre, ¿sobre quién cae la responsabilidad realmente de criar hijos? ¿Sobre quién? Sobre el padre como varón y la mujer como ayuda. Todos nosotros, tristemente, le hemos delegado demasiadas tareas a la madre, cuando no son tareas de ella, son tareas de nosotros, pero la madre ayuda. ¿Quién da el mandamiento? Dice la Biblia. El padre. ¿Quién lo enseña? Pero pregunta, ¿ya le enseñamos a la esposa a obedecer el mandamiento que ella debe enseñarle a los hijos? ¿La esposa lo ha visto en nosotros? Amor, enséñele a los hijos a leer la Biblia, pero ella nos ha visto a nosotros leyendo la Biblia y enseñándole a ella la palabra de Dios para que ella lo replique en los hijos. Como el padre le enseñó al hijo para que el hijo nos enseñara a nosotros y el hijo nos mandó que nosotros le enseñáramos a los demás. Porque va de padre a hijo y a nieto, bisnieto en un proceso. Esto que yo les pongo hoy en su corazón, ustedes los pondrán en práctica y lo enseñará a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos hasta 1000 generaciones. Hermano, tenemos una responsabilidad grande. La responsabilidad disciplinar recae sobre el padre, sobre el varón. Miren lo que dice Hebreos 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 5. No pierdan Hebreos ni Efesios. Vamos a movernos ahí un momentico. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 dice la Biblia. Hijo mío, ¿qué dice? No menosprecies la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. Pregunta, ¿cuántos hijos necesitan azote? ¿Cuántos? Yo he escuchado hijos que dicen, mi papá jamás me ha pegado. Y padres que dicen, a mis hijos nunca les he pegado. ¡Wow! A mí me parece sorprendente porque son mejor que Jesús. ¿O no es así? Porque Jesús, siendo el Hijo obediente y perfecto, fue azotado, fue corregido y se le infringió demasiado
dolor. Escúcheme, hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Como dijo mi hermano, Dios no nos ha puesto para tener hijos buenos. Nos ha puesto para tener hijos perfectos delante del Padre. Su hijo puede ser muy bueno para usted. Pero si no es perfecto delante de Dios, es una inmundicia delante del Padre. Y el Padre está airado con él y lo va a mandar al infierno. Porque la única manera de ser perfecto para Dios es que esté en Cristo Jesús. Y lo demuestre en obediencia a las Escrituras. Porque Jesús dice, los míos oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen. Y el que no sigue a Jesús no es de él. San Juan 10 es muy claro. Jesús le dijo al pueblo, ustedes no son de mis ovejas. ¿Por qué? Porque ustedes no oyen mi voz, ni me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no van a perecer. Porque Dios, mi Padre, los ha puesto en mi mano y están en las manos de Él. Mi Padre y yo trabajamos juntos para que ustedes no perezcan. A veces la preocupación es para que los hijos sean profesionales, tengan casa y Rebeca, pero vayan al infierno. Qué bueno que no tengan ni profesión, ni casa, ni beca, pero conozcan a Jesús. Y si Jesús les da casa, carro y beca, maravilloso. Pero que la tengan honrando a Jesús, solo a Jesús. Por eso la Biblia dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y en Hebreos 12, los versículos 6 al 8, ya leímos el 5 al 6, ahora leamos del 6 al 8, porque vamos a leerlo, por favor. ¿Están ahí? Leamos otra vez el 6. Lean conmigo. Porque el Señor al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis, escuche, la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿sois qué? Bastardos y no hijos. Hermanos, ¿en qué áreas y cuántos hijos nuestros son bastardos? ¿Sabe por qué? Porque los dejamos hacer lo que ellos quieren. Vayan donde quieran, hagan lo que quieran. Hermanos, escúcheme, hijos, usted y yo, porque todos somos hijos de Dios. Escúcheme, hermano, ninguno de nosotros debe actuar sin el permiso de Dios. Y ninguno debe hacer nada que Dios no le permita hacer. Aunque sea bueno hacerlo, no debe hacerlo si Dios no se lo ordena. Es posible que usted diga, Señor, me voy a orar. El Señor le dice, no quiero que ores, quiero que hables, quiero que prediques, quiero que visites. O posiblemente usted le diga al Señor, quiero ir a visitarle. Señor, no, quiero que te humilles a orar. ¿Cuál de todas esas cosas son buenas? Todas. Pero ¿cuál es la que Dios quiere que yo haga? Hermanos, mire, Dios quiere que tú y yo entendamos el motivo para aplicar la disciplina es probar el amor por los hijos. ¿Sabe cómo saber que un hijo me ama? Dele una orden. Si la hace con alegría y con satisfacción, me ama. Si no la hace, no me ama. Si la hace mala gana, no me ama, no te ama, no te honra. Si la deja para después cuando él quiere, no te ama. Él ama sus propios deseos, lo que él quiere. Si no hay obediencia, no hay amor, no la hay. Por eso el texto dice, el Señor al que ama, disciplina. Y sabe, hermanos, que la disciplina es formar un hijo con carácter, formar un hijo con orden. Y el azote es para cuando el hijo realmente no hace lo que realmente se le manda. Si el hijo soporta la disciplina y le agradece, entonces Dios lo sigue tratando como hijo y le muestra amor por el hijo. Pero si el hijo no acepta la disciplina y hace las cosas de mala gana, estamos creando un bastardo que realmente nos va a dar mucho que decir y mucha vergüenza pública. Porque el hijo consentido, ¿qué causa? Vergüenza. Y por eso Cristo fue criado con disciplina, con amonestación. Y el Padre al final pudo decir, este es mi hijo, el que me complace. Y gracias a Dios, porque a Dios solamente lo complacemos en Él.
Y podemos hacer un punto más y paramos. Proverbios 22:15. Los hijos se crían en disciplina y la disciplina incluye el castigo físico, hermano. Nunca neguemos el castigo físico. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada al corazón suyo. Alcen la mano los que no son necios aquí. Si usted la alza es un necio. No, todos aquí somos necios, hermano. Llevados de nuestro propio parecer. Y la necedad no se va a quitar, hermanos. Está ahí agarrada y pegada. ¿Y qué necesita? La corrección. El que ha alcanzado sabiduría busca siempre hablar con alguien y que alguien lo aconseje, pero alguien con madurez. El necio no busca a nadie. Hay un montón de necios en la iglesia que jamás buscan un consejo. Y cuando quieren un consejo, buscan a otro necio que se lo dé. Sí, porque quieren lo que ellos quieren escuchar. Porque saben lo que el pastor o el anciano les va a decir. Hay algunos de ustedes que se creen que ya saben de todo y no quieren aprender más. Y no van a estudiar porque creen que ya lo saben todo. Y quieren ser maestros sin ser alumnos. Escúcheme, el día que usted deja de ser discípulo, ese día deja de ser maestro. Así como el que dejó de depender de Dios, cayó ya. O el que creyó que ya está bien, ya se fue. La Biblia dice que el Proverbio 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Y cuántos muchachos hay aquí? No, ese hermano allá. No, Norberto. ¿Cuántos años tiene hermano Norberto? Va para 72. 72 años de ser niño todavía. Porque hay necedad en el corazón de él. ¿O no es así, hermano? Familia, ¿hay necedad en el corazón del hermano Norberto? Está ligada. Y en ustedes también y en mí. ¿Qué necesita? Corrección. Y la vara de la corrección no la quita. Escuche, hermano, no quita la necedad del muchacho, no la quita, solo la aleja. Pero ella, como es un caucho pegado, ¿qué hace? Vuelve. ¿Y qué necesita? Que la autoridad no bote la vara, no la bote. Hay predicadores que dicen, el niño debe recibir vara hasta los 7, después no. La Biblia dice que las espaldas del necio son para recibir vara. Y hasta el día que Dios te dé vara, el padre debe mantener la vara para el hijo. Porque solo la madurez le hace ejemplo, pero aún no le quita la necedad. La disciplina y la vara la alejan, pero no la quitan. La necedad está ligada al corazón del muchacho y dice, y la vara, no la vara de ira al papá, ni la vara de la venganza, es la vara de la corrección, la alejará de él. Cuando uno mantiene corrección, o sea, el propósito de llevar al hijo a la perfección, a parecerse a Cristo, entonces Dios obra. Proverbios 15:10, para terminar diciendo esta palabra. La disciplina, hermano, escuche, la disciplina es el medio de formar el buen carácter de los hijos. La disciplina. Formación y disciplina. Proverbios 15:10 dice, la reconvención es molesta al que deja ¿qué? Escúcheme, hermano, ¿a quién le molesta que lo corrijan? Al que anda descarriado. Al que anda por mal camino le molesta la corrección. Al que anda por el camino correcto no le molesta, le agrada. Por eso el texto dice, la reconvención, la corrección, la exhortación es molesta al que deja el camino. Y el que aborrece la corrección, ¿qué le pasa? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sentenciado la rebelión, a toda clase de rebelión, a muerte. Todos ustedes y yo somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que el hijo rebelde debe morir. Pero Dios nos dejó la gracia de tener padres y madres que nos corrijan, y no solo físicos. Jesús dice, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? Mi padre y mi madre están lejos, pero usted cada vez que me corrige a mí se convierte en mi padre, en mi madre y en mi hermano. El instrumento de Dios para seguirme instruyendo. La casa de mis padres está lejos, pero su casa se convierte en mi casa. Si usted me ama y me recibe para formarme a la imagen de Cristo. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos que Dios nos hace a nosotros discípulos los unos de los otros para que nosotros alcancemos la madurez como ellos. Pero siempre debe ser con las Escrituras. Cristo fue enseñado con el ejemplo.
Y Cristo fue enseñado con disciplina. Usted y yo debemos ser enseñados con el ejemplo y con la disciplina. Y si no tenemos ejemplo al lado nuestro, el ejemplo siempre está al lado nuestro, es Cristo Jesús. Siempre. Nunca se excuse por no tener un buen padre o una buena madre. O nunca se excuse por no tener un buen pastor o un buen maestro. Porque Cristo Jesús es todo eso y mucho más. Y Dios nos ordena aprender de Él y seguirlo a Él. Porque Él es el molde preciso para ti y para mí y para todos nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Padre, gracias por el inmenso privilegio, Dios, que tenemos de ser tus hijos. Gracias, porque a ti te plació, Dios, que nosotros estuviésemos en Cristo. Y al estar en Cristo recibimos el privilegio de ser llamados hijos tuyos y lo somos. Y doy gracias por ello. Y gracias porque tú nos formas de la misma manera que formaste a tu hijo. A través del ejemplo, a través de la disciplina y a través de la enseñanza. Oh Dios, gracias. Porque Cristo aprendió de ti y vino a hacer tu voluntad. Y hoy ruego, Dios, por una iglesia, por familias, que nos dispongamos como Cristo, a mirarte a ti como el Padre modelo, a aceptar la disciplina y la corrección tuya, cualquiera que sea, y a obedecer tu voluntad, como Cristo lo hizo, a someternos a tu palabra, a someternos al modelo, a Cristo, y someternos al manual, a las Escrituras, para que Cristo sea formado en plenitud en cada uno de nosotros, para gloria tuya y bendición de cada uno. Descansamos en ti, Dios, y pedimos tu misericordia para que el propósito tuyo sea cumplido hoy y todos los días y por la eternidad. Amén y amén. Dios les bendiga, amada familia.